Hola, buenas, buenas. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Ahí arrancó la transmisión. ¿Cómo les va? Ahí veo que se van sumando. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Hola, Agus. Ahí va, ahí se va sumando un poquito la gente. Estoy haciendo un poco de tiempo para eso. María Luisa, ahí te vi. Genial. Ahora un ratitito nomás ya te hago la invitación. Hola, Claris. Bueno, buenas tardes a todos y a todas las que se están conectando de a poquito. Ahí ya dejé fijado en el comentario, hola Victoria, el tema del día de hoy, si bien todavía no presenté a nadie, dejé ya ahí anotado para que vayamos sabiendo un poquito de qué vamos a estar hablando. María Cristina, hola Vani, siempre linda, obvio. Gracias, gracias. Esperemos lo mejor. Sí, va a estar buenísimo el día de hoy. Primero les quiero contar, como siempre, algunas novedades y algunas cuestiones que tienen que ver con líneas de fuga, que ese es nuestro espacio. A lo mejor hay algunas personas que se van conectando y que todavía no nos conocen. Obviamente les pedimos que si nos pueden agregar a Instagram o a cualquiera de las redes, a Facebook, nos hacen un gran favor porque en estos momentos los espacios culturales sabemos que estamos atravesando una situación bastante complicada. Y hablando de eso, justamente, Diego Singer, ya es nuestro gran amigo, le vamos a hacer un busto directamente adentro del espacio, porque él lo que hace es todos los domingos clases de filosofía a la gorra. Y eso lo transmite a través de su cuenta, que es @tallerdefilo, y todo lo recaudado va a estar destinado a los espacios culturales. Líneas de Fuga es uno de esos espacios culturales, por suerte, así que domingo a domingo nos están haciendo llegar todos los aportes que están haciendo ustedes desde las redes de Diego Singer. Así que cualquier cosita, @tallerdefilo o también a su cuenta de YouTube y pueden verlo transmitir en vivo todos los domingos a las 19 horas, ¿sí? Acá les voy a presentar directamente, lo voy a blanquear, que tengo a mi gata acá, que está luchando por salir al aire, así que hoy la voy a dejar libre. Así que en general la guardo, hoy está libre, así que la van a ver pasar. Nada, ya está blanqueado, ya saludó, ahí está, listo. Ahora la van a ver todo el tiempo. Bueno, les decía entonces, por un lado, Diego Singer con su taller de filosofía a la gorra, que si nos pueden ayudar a difundirlo, a nosotros nos ayuda un montón que ustedes nos ayuden con la difusión. Después les quería comentar también que seguimos con los talleres de poesía mapuche, también con el de fotografía de producto. Va a salir un nuevo curso ahora próximamente, así que por favor estén atentos y atentas. Mándenos un mensajito privado, o un mail, teléfono, lo que sea, para obtener más información al respecto. Y después continuamos también con las prácticas de yoga. Todo lo que les digo, por supuesto, de manera online por el momento. Esto es martes y jueves a las 18 horas a través de un grupo privado de Facebook. O sea que si ustedes no pueden justamente los martes y los jueves estar, queda guardado, así que en cualquier otro momento pueden hacer las prácticas de yoga gracias a Cristina Noya, que lo está haciendo también junto con nosotros. Así que ya dije todo lo que tenía que decir. Lo que no dije
es con quien vamos a estar hablando en el día de hoy. Así que voy a pasar a presentarla. Yo ya vi que está ahí conectada, así que ya la voy a invitar en 2 minutitos. Pero primero cuento un poquitito sobre ella, ¿sí? Ella es María Luisa Pérez. Hay muchas de las personas que veo que se van conectando que sé que la conocen, pero bueno, si no les cuento, ella es licenciada y profesora en psicología, está haciendo la maestría en Poder y Sociedad desde la problemática de género, es militante feminista, trabaja en el organismo de infancia en Entre Ríos, en Victoria. Así que bueno, vamos a estar hablando, como les decía recién, lo que está fijado acá, esto de en pandemia lo personal es político, y ya paso a invitar a que trata de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Ahí ya le mandé la invitación. Ahí está. Hola, Cris, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, María Luisa? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Un gusto Igualmente, estar aquí. igualmente. Qué bueno que finalmente Contenta lo de... pudimos hacer. Hoy estuvimos en la prueba técnica, así que como terminó la charla diciendo, hoy aprendimos algo. Exactamente, viste que decía, pese a que uno porta canas, siempre está la posibilidad de aprender, sobre todo de las jóvenes que hemos estado aprendiendo mucho en estos últimos tiempos. Así que bueno, hoy he aprendido un poco de Instagram, que la verdad que no es una red que yo maneje ni esté socializada, aunque como todo el mundo en estos tiempos estoy como básicamente trabajo, hago teletrabajo, como se denomina, pero esta en particular es una red que no, que recién ahora estoy empezando a explorar. Bueno, y arrancás con todo, porque ya arrancás haciendo un vivo, así que ya está. Ya sos Instagramer. Ya te doy el título hoy de Instagramer. Bueno, Bueno, muchas gracias. no, no podías estar sin eso. Te cambió la vida. Bueno, recién estaba comentando un poco de tu trabajo, de tu historia y de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy, que es esto de en pandemia lo personal es político. Yo primero quiero como correr un poco el tema de la pandemia y hablar primero de qué es esto de lo personal es político para entenderlo un poquito más, ¿no? Se escuchó mucho en esto de los movimientos feministas, esta frase de lo personal es político, me gustaría por lo menos tener tu opinión primero. Más que opinión, traer a cuenta para no, para justamente reconocer de dónde venimos y reconocer, como decimos, nuestras genealogías feministas, nuestras ancestras, quienes nos antecedieron. Lo personal es político es un lema que se atribuye a Kate Miller, una feminista radical de la década del 60, y que, bueno, prendió en todo el movimiento de mujeres porque venía a poner algo que hoy vuelve a estar nuevamente como muy a la palestra. Venía en ese tiempo en que todavía había muchas cuestiones o muchas problemáticas que se consideraban de la vida privada o de la vida personal, y en la década del 60 ahí entraban muchísimas cosas, entraban toda la vida familiar, entraba la crianza de los niños, entraba la sexualidad de los hombres y de las mujeres, eh, entraban los modos en que se organizaban las familias. Eh, Eso se consideraba del ámbito de lo privado. Eh, entonces, ¿qué empiezan a decir ¿qué empiezan a decir las feministas? Que ese mundo privado estaba absolutamente articulado con el espacio público, que no había un espacio público, un espacio político, por un lado sin ese mundo privado, pero también que cuando lo empezábamos a mirar con nuevos ojos, que fueron los ojos del feminismo, de la perspectiva de género, este mundo personal estaba absolutamente cruzado por la política. Empezando porque, por si entendemos, la política, o lo político más que la política, lo político, como esa dimensión de, por un lado, de antagonismo en lo humano, pero también de relaciones de poder. Entonces empezaron a decir, bueno, en ese ámbito privado, que ha costado muchísimo
desarmar, por otro lado, y sacarlo de ese lugar, hay relaciones de poder y lo político y la política también tiene absoluta injerencia sobre eso que pasa en las casas, en los hogares, y que nos pasa en las vidas cotidianas de las mujeres, aunque digan que no, eso es personal, con eso lo tenemos que dejar, y eso es de cada uno. Justamente, otro punto que pone este lema de lo personal es político, otra cosa que recoge es esta cuestión de, bueno, no me pasa a mí, María Luisa, a vos, Vanina, a Marcela, o sea, nos pasa a todas por el solo hecho de ser mujeres. Entonces, ya no es una cosa personal, es una cosa social y política. Tal cual. Bueno, mirá, habíamos estado hablando en el conversatorio del sábado pasado, con César, que surgió de alguna manera en la charla algo similar, que tenía que ver con esta búsqueda intencional, no solo lo hablábamos a nivel del feminismo, pero aplica, de despolitizar, ¿no? Esto de como tenerle miedo a la palabra política, ¿no? Y cuando uno dice, no, pero está muy politizado, todo es política, y que se confunde lo partidario con lo político, ¿no? Que también no siempre uno tiene que identificarse con un partido para hacer cuestiones políticas, y que todas las acciones que uno hace conllevan cuestiones políticas. Y me parece que eso también es importante, esto de como querer lavar, ¿no?, las acciones y decir esto no es política, porque justamente lo que hace es particularizarlo. Entonces, si tomamos conciencia de que no soy yo sola, de que somos un montón atravesados por lo mismo, tenemos más fuerza, ¿no? Sí, pero además que que bueno, hay todo un discurso y creo que una intencionalidad de lo que llamamos antipolítica. O sea, hay todo un intento de particularizar y hacer nuevamente privado lo público, que en realidad desmoviliza, vuelve a las personas, y pensando se me viene ahora en los tiempos de la dictadura militar, que en realidad desmoviliza, que vuelve a las personas hacia el adentro, decimos, que vuelve a las personas a quedarse como encerrados en su propia situación, y por lo tanto les quita la herramienta de la política, que no necesariamente es partidaria, pero también es verdad que se vota partidarias, pero si uno como solo en el, me parece que pierde herramientas para transformar su propia situación, también la de, por supuesto, la de la del colectivo, ¿no? ¿Por qué hacer esto de... Ay, no te escucho, no sé si se me corta a mí o se te corta a vos, no te escucho muy bien esta última parte. ¿Ahora sí? Ahora... ¿Ahora? Sí, ahora me volviste. Ahora va, perfecto. Sí, por las dudas le saqué el wifi porque no estaba funcionando, así que estoy sin wifi. Vamos a ver si ahora sigue. Te decía, ahora que entendimos bien el tema de lo personal es político, digo, ¿por qué hacer el hincapié en pandemia? Esto que hablábamos ayer de, ahora que hay una vuelta al hogar, ¿por qué todo esto se resignifica o se ve mucho más evidente? Porque se vuelve a, creo que bueno, justamente se han vuelto algunos temas que fueron los temas que primero trabajaron las feministas y que pusieron este lema, ahora vuelven a estar sumamente vigentes.
Y si vamos, primero esto de que por razones de cuidado, que por supuesto son totalmente atendibles, pero las mujeres hemos inundado el mercado de trabajo, habíamos habitado los espacios públicos a través de nuestras actividades, tanto laborales como de militancia, y todo eso ahora se ha vuelto al ámbito privado, lo hemos tenido que volver a trasladar al hogar. Obligatoriamente, con lo cual, esta división, que no es menor, porque es una regulación de tiempos y espacios que se instauró con la modernidad, digamos, con esta división, ahora como que está trastocada. Entonces estamos haciendo nuestras actividades en nuestros hogares, y además de manera simultánea con las actividades propias del ámbito privado, porque entonces estamos cuidando a los niños, a las personas mayores, acompañando las tareas, militando, porque, o sea, todas las actividades han vuelto a estar mezcladas, interactuando en un mismo espacio, lo cual nos ha descompaginado, te diría, nos ha hecho mover nuestros tiempos y nuestros modos. Y por otra parte, porque hay dos temas que vuelven a estar, tres te diría, que vuelven a estar absolutamente en foco. Uno es este tema de los cuidados. Entonces, en estos días he escuchado a otras compañeras, yo, para contarles a los que me están escuchando, actualmente vivo, soy una bonaerense de venida entrerriana en este momento, después de haber pasado por Santa Fe. Actualmente estoy viviendo en Victoria, en Entre Ríos, y entonces tenemos contacto con muchas compañeras de la provincia. Hay un núcleo de feminismos bien interesante y un trabajo bien interesante en la Facultad de Trabajo Social de la UNER, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que están compartiendo unos conversatorios, y una de las compañeras decía, bueno, en estos tiempos se ha vuelto a ver que la brecha digital que las mujeres denunciábamos en los salarios entre varones y mujeres sigue estando, y en Argentina se calcula que es entre un 25 y un 30%. Pero la brecha de las tareas, las brechas de las tareas reproductivas, de las tareas domésticas, de las tareas de cuidado, es aún mayor. O sea que siempre me acuerdo, y siempre lo cuento a algunas compañeras, digo, bueno, cuando empecé a cursar la maestría hace muchos años, me llegó un texto clásico de una francesa que se llama Christine Delphi, y que ella estudiaba el tiempo que nos llevaba a las mujeres a hacer las tareas en el hogar, y lo estudiaba si no tenías hijos, si tenías un hijo, y cómo se iba incrementando. Acá en Argentina después hay una socióloga, Leonor Faur, que más o menos que toma ese mismo tema, el tema de los cuidados. Entonces yo cuando leí eso, volviendo a esto de cómo lo político te cambia la mirada de lo personal, yo me sentí tan aliviada, porque dije, ay, con razón, yo que siento que nunca me alcanza el tiempo de la vida para todas las cosas que quiero, tengo que hacer. Hay algo allí que nos afecta a las mujeres. Y bueno, que en este momento se ha vuelto a poner, porque estamos más en la casa, y por lo tanto, las compañeras en general plantean, bueno, estamos más en la casa, como que el reparto se hace más complicado, porque si estamos en la casa, parece que hay menos necesidad de repartir las tareas. Y por otro lado, también las mujeres en los sectores populares se ve que son las que van a buscar la comida, las que van a las escuelas a buscar la comida, las que van a las escuelas a buscar las tareas, o sea, las que hacen esa intermediación y ponen el cuerpo en estos tiempos para que sus niños y niñas sigan con el vínculo pedagógico, también son mayormente las mujeres. Entonces, como que esto de el reparto desigual de las tareas reproductivas vuelve a estar en vigencia.
Y los otros dos temas que te diría vuelven a estar muy a la palestra, es por un lado el tema de la atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, y de las mujeres, empezando por las niñas y las adolescentes, que siempre no hemos logrado erradicar por completo, pese a que tenemos, siempre digo, bueno, tenemos leyes de avanzada, pero que tenemos muchísima distancia entre la legislación y prácticas que realmente garanticen los derechos que se nos han reconocido a las mujeres, a las niñas, a las disidencias sexuales, a los y las adolescentes. Entonces, en un sistema de salud en crisis, porque la pandemia ha desbordado un sistema que ya dejaba tenías muchas faltas, digamos, y que había quedado arrasado en algunos lugares. Bueno, y que esto además es como que evidencia, ¿no? Digo, pasa, por ejemplo, con el sistema de salud. Digo, todo el mundo sabía que el sistema de salud no andaba del todo bien, que tenía sus problemitas, pero con esto es, bueno, nos vamos a colapsar. Digo, eso se hizo como muy evidente en el caso de salud y muchísimas otras cosas que no estaban funcionando bien, pero se tapaban, ¿no? Y ahora es como que salen ahí a la luz. Exactamente. Ahora, entonces, te imaginas que la atención de salud sexual, la atención de ginecología, la atención de prevención, la atención de la entrega o el asesoramiento en anticoncepción, como que también está con muchas dificultades. Con algunas cosas que hemos tenido que hacer buenas. Bueno, también para algo podemos encontrar. También para contarles a quienes nos acompañan. Si bien soy psicóloga, hace muchos años, hace 30, eso es mucho, ¿no? Es como, hace 30 años. Lo cual trabajo muy bien de tu experiencia. Trabajo como psicóloga hace 30 años. Te diría que hoy lo pienso, hoy que ya estoy en el año 30, de hecho el año que viene, en marzo, hace 30 años que egresé y al poquito tiempo tuve la suerte de empezar a trabajar con un sueldo, en una profesión donde muchísima gente está 10 años trabajando, la mayoría mujeres también, está 10 años trabajando, como dicen, sin cobrar. Y tuve toda una primera parte de mi trayectoria profesional, si bien trabajaba con adolescentes y sus familias, mayormente mujeres, en un área de clínica, en un área que estaba más relacionada, ligada a lo que sería salud mental, específicamente. Con los pasos de los años y los cambios que te da la vida, cuando empiezo a trabajar en Entre Ríos, empiezo a trabajar en el sistema público, pero en la parte también con adolescentes, pero de protección de derechos de infancia. Entonces, y en educación, o sea, no estoy directamente en el sector salud. Y hasta marzo de este año, te diría, cuando se trataba de proteger el derecho, de garantizar el derecho a la salud de un niño, una niña, un adolescente, había como yo lo llamo como una especie de sistema de admisión, que también es una manera de restringir la demanda dentro de los sistemas de salud locales, que si nosotros considerábamos, el equipo de infancia consideraba que un adolescente o una niña necesitaba atención de salud de cualquier tipo, salud mental, pediatría, ginecología, es como que no podíamos nosotros pedir el turno, sino que se insistía en que a la persona se la mandara. Que creo que funciona como una especie de, bueno, termina entrando al sistema el que golpea más fuerte muchas veces. Entonces, cuando las personas tienen muchas dificultades y muchas limitaciones, no están muy convencidos, no hay quien les saque el turno,
es una mamá que tiene 5 chicos y no puede dejarlos 4 solos para ir, o dejarlos solo para ir a pedir para uno. Bueno, todas las dificultades que tienen las personas, eso como que se quedaba en... le orienté que tenía tal necesidad, pero no se pudo garantizar. Y en este momento, como hay una necesidad, creo, del mismo sistema de salud, de efectivamente que los turnos, de que lleguen las personas que tienen que llegar, y hacer una cosa, igual sigue siendo una manera de seleccionar, pero hay como una disposición a articular de otra manera, entonces ahora se ha vuelto al revés. Solamente le dan los turnos a las personas si los pedimos los organismos. Es como que se van haciendo algunas modificaciones que, bueno, veremos cómo resulta cuando salgamos de este momento más crítico. Cuando volvamos a la normalidad, digamos, ¿no? Entre comillas. Cuando volvamos a la normalidad. Y el otro tema, me quedaba uno, que decía, bueno, uno es el tema de la atención uno es el tema de los cuidados, el otro es el tema de la atención de salud, y el otro tema que vuelve a estar completamente en foco, en realidad, para ser precisas, creo que nunca dejó de estar, y lo que se muestra es que ahora, te diría, se ha agravado, y además requiere como más imaginación y más creatividad para plantear intervenciones o auxilios, que es el tema de violencia contra las mujeres y contra los niños. El tema de lo que significa quedarte en casa, que entendemos que nos tenemos que quedar en casa para cuidarnos, pero que para muchísimos niños, niñas y para muchísimas mujeres, la casa sigue siendo el lugar de mayor riesgo, el lugar donde quizás no tienen el riesgo de COVID, pero sí tienen riesgo de ser maltratados, ser violentados, ser abusados, incluso abusados sexualmente. O sea que son, me parece, temas que son de los primeros temas que las feministas tomaron para decir lo personal es político, y que ahora vuelven a estar así como muy, muy de nuevo en foco, digamos. Claro, vos estás trabajando, me contabas antes, en el organismo de niñez, ¿no? Allá en Entre Ríos. Obviamente ahí vos podés ver cuáles son las problemáticas, digamos, se evidencian estas problemáticas. ¿Cuáles son los principales derechos, digamos, vulnerados hoy que tienen los y las adolescentes? No sé si trabajas también con niños o solamente con adolescencia. No, también trabajamos con niños porque Claro, con familia, ¿no? En general. Por lo menos los recursos que hay al interior de la provincia, quizás si vos te vas al organismo central, a Paraná, en Paraná hay más recursos, pero los recursos que hay al interior de las provincias no permiten tanta especialización de los equipos. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado también hay una perspectiva de abordaje del niño y del adolescente en su familia, que a veces cuando vos tenés la situación de vulneración de un niño y entras a mirar un poquito en la familia, son 5 hermanos y 5 hermanas y todos tienen. Bueno, situaciones de vulneración. Por supuesto que en este momento, post-gobierno, después de 4 años de gobierno neoliberal de Macri, más la pandemia, te diría que el derecho vulnerado que tienen la mayor parte de las familias, los niños, niñas que atendemos, es el derecho a algo que llama la Convención de los Derechos del Niño, un nivel de vida adecuado para su desarrollo y crecimiento. O sea, claro, la gente anda buscando, el mango que tiene no le alcanza para comer. Te diría que el segundo derecho en los sectores que generalmente llegan mayormente al organismo de infancia, que son los de los sectores populares, lo cual no quita que no tenemos únicamente intervención con los sectores populares, porque también hay niños de otros sectores que tienen otros derechos vulnerados. O sea, conflictiva familiar tan importante o conflictivas entre la pareja tan seria, lo que los
los psicólogos en sistémico, en algún momento psicólogas llamábamos divorcios destructivos. Los divorcios destructivos de parejas de un sector social acomodado, bueno, vulneran el derecho de los niños a tener contacto con los dos padres, hay situaciones de violencia hacia las mujeres o incluso hacia niños, también hay en sectores que no tienen necesidades materiales insatisfechas. Ahora, en la mayoría de los que llegan, el principal derecho vulnerado te diría que es esto. Se fue, se cortó, la voy a volver a llamar. Por las dudas avísenme si ustedes a mí sí me están viendo. ¿Ustedes me siguen viendo? Yo sigo estando al aire, ¿no es cierto? Ahora vuelvo a llamar entonces. Ahí estamos. Ahí está. Te me fuiste en un momento. Sí, bueno, hablando de las, siempre digo que el feminismo y la perspectiva de género, que las teorías de género nos enseñaron a mirar todas las desigualdades. Y entonces ahora Ahora volvimos de nuevo. ahora volvimos. Sí, Me parece, leo una pregunta, pero no te venía hablando, decía, bueno, que si la perspectiva de género nos enseñó a leer las desigualdades, ahora nos enteramos de lo que implica la desigualdad digital en cuanto a no contar con dispositivos, no contar con Y que eso te conexión. deja fuera de todo, digamos, ¿no? Porque si fuera solamente por el dispositivo, por la conexión, digo, eso no te permite, en el caso de los niños, ir al colegio, relacionarse, trabajar para los adultos, o sea, te deja fuera de todo. Alguien hace una pregunta, un comentario, pero no lo termino de... Me gustaría escuchar tu A ver, opinión en relación. No lo alcanzo a leer. yo te lo leo. Hay uno de Cris que dice, el panorama aparece poco alentador, no solo para el colectivo de las mujeres, sino también de los niños. Me gustaría escuchar tu opinión en relación por dónde se debería transitar para que se pudiera posibilitar un cambio verdadero en estos reclamos ultra necesarios que comprometen la vida misma. ¿Qué pregunta? Sencillita fue. Sencillita, aquí no se viene con chiquitas. Bueno, yo en realidad creo
que el panorama, que es desalentador, vuelvo a tomar lo que vos decías al principio, yo creo que el panorama ya era desalentador, ahora Sí. está puesto a la luz, lo cual al contrario, a mí me parece que lo que permite es como definir que hay que articular fuerzas, que hay que articular luchas para definir, como decir, que la vida vale más que el dinero, que no podemos permitir que se destruya el planeta porque hay unos cuantos, hay 10 señores en el mundo que se hacen súper ultramillonarios y nosotros nos quedamos sin ríos, sin islas, sin animales. Que no podemos, que hay que empezar a decir, bueno, que no nos pueden seguir envenenando con glifosato porque para que, no sé, que la soja sea más resistente y puedan, o sea, me parece que también, yo creo, y esto, bueno, no es mío, yo lo creo, pero también hay mucha gente que lo está, que estamos que esto define una crisis de época, un cambio de época, y me gusta a mí ahí retomar una idea de Rita Segato, que ella dice, bueno, hay dos proyectos históricos. Un proyecto histórico que tiene que ver, el proyecto histórico de las cosas, y otro proyecto histórico que tiene que ver con los vínculos. Y el proyecto histórico de las cosas cree que la felicidad está en esto que nos brinda el sistema neoliberal y capitalista, que parece que tener cosas con el cual además hay que ser bastante insensible, porque además hay que aceptar que para que algunos tengan muchas cosas, muchos otros tienen que tener nada. Y después, bueno, el proyecto histórico de los vínculos, de valorizar la vida humana, de poder también ser solidarios, de poder pensar que, bueno, que todos tienen que poder, hay mínimos. Y en ese sentido a mí me parece que, te vuelvo a decir, mucha de la legislación que nosotros tenemos, que se enmarca o que reconoce el marco de la perspectiva de los derechos humanos, y que ha incluido en esos derechos humanos a las mujeres, a los niños, a las disidencias sexuales, es como un marco, es como que puede ser un nuevo contrato civilizatorio. O sea, el contrato social de Rousseau ya era minúsculo, era para un universo muy minúsculo, no tan minúsculo como el de la democracia griega, pero más o menos, y me parece que nosotros podemos pensar que los derechos humanos, para todos, para todas, para todes, nos ponen como un nuevo, ese puede ser nuestro horizonte. Para eso hay que articular luchas, y yo creo que hay que alentar la participación política, partidaria o no partidaria, que en nuestro país, que de última, mientras no tengamos otro sistema, si no debatimos una nueva constitución, bueno, esas luchas después se terminan articulando en partidos políticos para presentarse a elecciones. Pero en ese sentido me parece que, bueno, Bolivia nos vuelve a dar como un nuevo aire, México nos está dando un nuevo aire, creo que en nuestro país estamos en la lucha con muchas dificultades, yo creo que estamos dando la batalla, pero me parece que hay que articular luchas y participar. Acá supongo que, bueno, ustedes ya lo saben, Victoria, al igual que Rosario, pero Victoria de manera muy especial porque las islas son jurisdicción entrerriana y muchas hectáreas son jurisdicción de Victoria, es uno de los sectores que ha estado este año muy afectado por la quema intencional, es que destruye el sistema ecológico, que mata animales, que destruye la biodiversidad, y que va como empezando a sumar tierras, por un lado a proyectos inmobiliarios, digamos, elitistas, absolutamente elitistas, por otro lado para megaproyectos agrarios, que no tienen nada que ver con los pequeños productores que hace años quemaban un poco el pasto para criar 50 vacas, no, eso no, con proyectos mega. Y
Y entonces, bueno, hay parte de nuestras compañeras del movimiento de mujeres que participan de esos reclamos, que se han ido articulando con ese reclamo, como también eran parte de nuestras compañeras articuladas con el reclamo que ya tiene un poco más de antigüedad, con el tema de paren de fumigar, o sea, la fumigación con glifosato, que acá salió un poco a la luz porque en Entre Ríos hay muchísimas escuelas rurales. El departamento Victoria además tiene más de 50 escuelas rurales, y entonces ha habido toda una pelea de los docentes rurales porque llegaban a fumigar encima de sus escuelas. Tremendo. Y entonces, hay docentes enfermos, niños enfermos. Las estadísticas dicen que de los niños que había en tratamiento en el Hospital Garrahan en tratamientos oncológicos, el mayor porcentaje son de acá, de Entre Ríos. O sea que estamos está toda esa lucha. Y bueno, y ahora aparece a la palestra que también, volviendo a lo personal, es político, se quiere particularizar y dejar ubicado como discusión de familia, como problema familiar, a toda la discusión de los hermanos, o toda la violencia de los hermanos Echeverre para despojar a su hermana mujer de sus bienes, pero además empeorado ahora porque esta buena señora ha tenido el tupé de llevarse a una organización social para que haga un modelo agroecológico. Entonces, yo creo que no, bueno, es desalentador el mundo en que vivimos, pero no perdemos, o sea, la opción es que hagamos uno mejor. Totalmente. Creo que había cosas que eran como muy, que tenían muy mala prensa, como el Estado presente, que hoy no puede tener tan mala prensa, porque hasta los que reniegan del Estado, hasta los más liberales que reniegan del Estado, están no solo reclamando, sino han aceptado que el Estado les pague los sueldos de sus empleados. Entonces, claro, el Estado está pagando los sueldos de los empleados, así que ¿cómo van a renegar de que el Estado plantee un ingreso de emergencia para aquel que vivía de changas y hoy no puede trabajar? Entonces me parece que, bueno, siempre se va a renegar, o van a renegar a aquellos que no lo recibían, digamos, y que les molestaba que los demás sean los beneficiarios de esas cosas, o que no lo recibían de manera directa, porque siempre decimos lo mismo, está subsidiado los pasajes en colectivo, uno recibe subsidios en los servicios también, y cuando se los sacaron, ahí fue como, pero también hay un bolsillo, ¿no? Entonces, siempre hay como, me molesta lo que recibe el otro, pero hasta que lo necesito. No, pero eso en lo personal, pero después a nivel de los poderosos, a nivel de los que manejan, del poder real, que decimos, de los que son los dueños de la tierra, de los que son los dueños de las fábricas. No, yo creo que siempre han seguido recibiendo subsidios, porque, bueno, precisamente una crítica de los sectores más, de algunos partidos de izquierda hacia el Movimiento Nacional y Popular, o hacia el kirchnerismo en el gobierno, ha sido, y tenían razón, que siguieron subsidiando fábricas y siguieron subsidiando el gasoil del que siembra, aunque siembra miles de hectáreas, también está subsidiado. Claro. Entonces, que la política de subsidios nunca dejó de alcanzarlos a sectores que quizás no lo necesitaban. Lo que pasa que esos subsidios parece que para ciertos sectores está bien. El problema es cuando los subsidios van a los pobres. Claro. Que parece que son los vagos y vagas que no quieren trabajar. Entonces me parece que ahí hay posibilidades de discutir y de poner en debate muchas cosas. También esperamos que se discuta el aborto legal, seguro y gratuito, que decimos, bueno, en esto de la pandemia y de las urgencias,
empieza a pasar como algo que puede esperar, y por eso, bueno, creo que está la campaña diciendo, bueno, es urgente, es ahora, porque también siguen muriendo mujeres por abortos clandestinos, sigue sin aplicarse completamente el protocolo para personas que tienen derecho a una interrupción legal del embarazo. Entonces seguimos enterándonos de niñas que son obligadas a parir. O sea, eso también es urgente. Totalmente. Vos recién estabas hablando de estas cosas que tienen mala prensa y automáticamente linkeé con la ESI, que sé que vos también estás dedicándote a eso. Digo, ¿no? Si hay cosas que tienen mala prensa es justamente la ESI, esto de no te metas con mis hijos, de cuestiones de género y demás. Digo, me parece interesante saber que obviamente, primero, por qué es importante que realmente esté más allá de la ley, ¿no? Digo, que realmente se lleve a cabo y que todos puedan tener acceso a la ESI. Y en este contexto de pandemia, ¿por qué te parece que a su vez es importante? Mira, en principio es importante porque la ESI es garantizar un derecho humano de los niños y adolescentes a estar educados y a tener una educación integral que tiene que ver con cuidar su cuerpo, cuidar su salud, poder elegir cómo se quieren relacionar y vivir vínculos sexuales y afectivos más saludables. Entonces, además, el Estado argentino se ha comprometido a garantizar ese derecho humano. Y por otro lado, bueno, porque las personas y las niñas y adolescentes en particular no dejan de ser ni sujetos de derecho ni sujetos sexuados, por más que estemos en pandemia. Entonces, Y por me el parece... contrario, esto que decíamos recién de a lo mejor convivir con la persona que le está vulnerando esos derechos. Entonces también es importante como no dejar de ver eso, no es que están protegidos siempre en sus hogares. Exactamente, a mí me llamó la atención en estos meses que empezamos a recibir, esto en el organismo de infancia, empezamos a recibir adolescentes que ahora denunciaban, habían hecho o le habían contado a una persona de confianza en su hogar, que era o la madre o la pareja del padre, le habían contado que habían sido víctimas de abuso. Y, y yo pensé eso, yo pensé, ¿por qué ahora? Y lo primero que pensé, dije, bueno, están más con esta persona, quizás tuvieron un vínculo, o sea, se fortaleció la confianza, pero después repasando los casos, la otra hipótesis a la que llegué era, estas púberes, porque eran púberes todas, que en realidad, ¿quiénes eran los abusadores? No eran un familiar que conviviera con ellos, pero era un familiar que estaba en la casa de enfrente, al lado. Entonces entendí que era una manera de pedir que se las resguardara, porque ahora que iban a estar todos los días en la casa, también estaban mucho más a mano. Entonces, bueno, por supuesto que ese también es otro motivo, que la ESI protege. La ESI es una de las maneras de proteger otros derechos, como este derecho a la integridad física y psíquica de cada niño, de cada niña, de cada adolescente. Por supuesto que tiene mala prensa y tenemos excelente legislación, hemos ido avanzando cada vez más. El año, pese al desfinanciamiento, aún en el gobierno de Macri, por, creo yo, la insistencia de compañeras y compañeros que trabajan el tema a nivel gubernamental, se lograron, por ejemplo, resoluciones en el 2018 a nivel nacional y en las jurisdicciones que volvieron a reforzar, pese a toda esta campaña de con mis hijos no te metas, volvieron a reforzar y la hicieron explícita la perspectiva de derecho, de género y la discusión sobre el tema del aborto. O sea, volvieron a reforzar todo lo que estaba dicho y a veces entredicho en los lineamientos curriculares que salieron en el 2008. Entonces,
pero sí en muchos lugares creo que nos falta, o después en la implementación, primero, bueno, falta, yo en este momento trabajo en la formación docente en ESI. Por supuesto que tanto en las carreras de grado de formación como en formación continua hay que seguir formando, porque los docentes no tienen perspectiva de género, no tienen conocimiento mayormente de la perspectiva de derechos humanos, y por otro lado, al definir los funcionarios políticos, muchas veces borramos con el codo lo que escribimos con las manos. Entonces, si nosotros tenemos una ley excelente y después ponemos un funcionario que es antiderechos, estamos como complicados. Bueno, ahí también metemos la importancia de la ley Micaela, ¿no? La ley esta que obliga a todo funcionario público a tener educación sobre género. Sí, eso por supuesto que es fundamental. O sea, es una herramienta. Sí, y también, sí lo que uno puede ver es que, bueno, la implementación, hay toda una parte de la implementación que va a ser para cumplir, digamos. Entonces, nadie puede pensar, si nosotros quienes formamos a los docentes decimos, bueno, acá Entre Ríos, que creo que Buenos Aires no, por lo menos provincia, Entre Ríos en la última reforma curricular, todas las carreras de formación docente tienen un taller de ESI en algún año de la carrera, algunos en segundo, otros en cuarto, un taller de ESI que son 2 horas cátedra, que yo te diría nada, un suspiro, pero institucionalmente que ese docente tenga que atravesar un taller de ESI es importante. Ahora, para la implementación de la ley Micaela, en muchos espacios se está pensando en una charla, una conferencia, con lo cual, bueno, está bien, es una semilla, es tirar un... Sí, yo eso lo viví por dentro, porque trabajo en la administración pública, y sí me ha pasado primero comentarios de decir, lo malo es que sea obligatorio, debería ser opcional, y uno dice, bueno, pero si es opcional vamos siempre los mismos, ¿no? La idea es que también de alguna manera estén obligados. Después esta separación de por un lado, que tiene su pro y su contra, de por un lado es para los mandos medios, para los mandos altos y después para el resto, ¿no? Digo, como de separarlos, que por momentos está bueno en el sentido de que, bueno, yo a lo mejor no me animo a decir algo o denunciar algo si está mi jefe al lado, pero por otro lado, eso, imagínate lo que era la capacitación para los directivos, ¿no? Digo, para nosotros era más o menos, era una mini charla, creo que era, no sé, un PowerPoint y nada más. Entonces, digo, en ese sentido me parece que, como vos bien decías, las leyes que tenemos están buenísimas, a la hora de buscar la implementación hay que buscar una vuelta todavía, falta mucho. Sí, en ese sentido a mí me parece que algo que ha recogido y que yo me parece que es... Siempre decimos, bueno, la ley 26.150, que es la ley de ESI, yo digo que nació feminista, pese a que hubo muchas negociaciones en el medio y hubo mucha pelea ahí, y por eso precisamente fue tan difícil de implementar, porque es una ley que nació feminista y que la tenía que implementar un magisterio que no es aunque son mayormente mujeres, no son mayoritariamente feministas. Ahora hay más docentes feministas, pero el 2015, el Ni Una Menos, yo creo que marca un antes y un después, una implosión del feminismo en Argentina, una irrupción generacional, y eso hace que, bueno, ahora hay más docentes feministas, pero anda allá en el 2006. Entonces, ahora, me parece que yo digo que una de las cosas que el feminismo puso en esa ley es la transversalidad. Entonces, si bien la ley te habilite vos podés hacer un taller de ese aparte, un taller de aborto, un taller de enfermedad, un taller de lo que sea, pero el espíritu de la ley es que todas las materias, todos los docentes de todas las materias
incorporen contenidos de ESI atravesados, articulados con su disciplina. Entonces, yo tengo un curso ahora del profesorado de historia de ESI. ¿Con qué les doy ESI? Les muestro contenidos de historia, investigaciones históricas que han hecho las compañeras que tienen perspectiva de género. Entonces vos cómo podés transformar un contenido de historia en una clase sobre el enamoramiento. Y entonces tomás, Mariquita Sánchez de Thompson, que fue una rebelde y que estuvo presa porque no se quiso casar con quien le imponían, y es una clase sobre el amor, y podés hablar del amor, y es una clase de eso, pero es una clase de historia. Entonces, pero también, entonces, esa transversalidad es feminista. Cuando empezamos a ver las feministas que el género y la opresión de las mujeres y de las disidencias está en todos los temas y en todos los problemas. Y no hay tema o problema donde las mujeres estemos mejor, la verdad. Es muy María Luisa, ya se nos va a cortar, ya se nos pasó la hora de charla, pero no quería cortarte porque está interesantísimo. Obviamente estás invitada a una nueva, espero con mejor conexión, pero bueno, a seguir charlando de estos temas que son tan necesarios. Quería agradecerte un montón por estar con nosotras en esta oportunidad, y nada, eso, gracias, y ojalá podamos seguir en contacto. Bueno, muchísimas gracias, y por mejor conexión para todos, como diría. Sí, en todos los sentidos. Chao, Cristina. Chao. Chao. Bueno, nada más, entonces yo ya me despido, los dejo para el próximo sábado con un nuevo conversatorio. Muchas gracias por estar. Chau, chau.